noches. Empezamos, como siempre, dando las gracias porque hay que hacerlo, aunque sea reiterativo, pero es que es verdad, a Luces y a José Antonio. Yo sé que lo he dicho más de una vez, pero me gusta mucho repetirlo. Nosotros somos del contubernio de la Sarquía, que es un contubernio muy especial. Y como eso nos acerca casi de una manera familiar, pues esta casa de Luces es suya, pero también es mía. Y me alegra también que somos la primera presentación de este 2026 aquí en Luces, en la casa de José Antonio, y con Santiago Armesilla, que también es de la familia. O sea que esto tiene, no se acabó de la Navidad y seguimos teniendo como una especie de espíritu navideño familiar. Esto está bien. Y con este libro enorme, que solo porque yo a este hombre lo quiero muchísimo y no lo niego, me lo he leído en una pantalla. Solo por él haría yo semejante cosa como leer este tocho horroroso para leerlo en una pantalla. Por lo demás, interesantísimo. Cuando me lo mandó, yo digo, esto será una cosita. Escritos de juventud. Primero me hizo gracia el título. Digo, escritos de juventud, como si tuviera la tercera edad para matarte. O sea, va y publico el libro de 500 páginas con escritos de juventud. En fin. Lo conozco de hace muchísimo tiempo, no tengo ninguna objetividad con él, ni la quiero tener. Creo que es una de las personas más, a ver cómo lo digo de una manera que sea elegante y breve, salvajemente pensadora, en el sentido de que Santiago Armesilla piensa por sí mismo. Y eso lo convierte en un peligro mundial. Y el pensar por sí mismo uno no es solamente una capacidad que se tenga. Muchos seres humanos la tienen. Lo que la mayor parte de los seres humanos no tenemos es el valor suficiente como para llevar ese pensamiento a donde te quiera llevar, sin traicionar lo que tu cerebro está pensando, ni ponerte autoexcusas en forma de cobardías varias disfrazadas de distintos modos, ¿no? Él ha tenido esas dos cosas. El cerebro para pensar y la capacidad para afrontar las consecuencias del pensar uno por sí mismo, ¿no? Yo les voy a leer una breve biografía, porque vamos, los descritos de juventud entenderán ustedes que ha sido una broma de mal gusto para la gente de mi edad. Decirse escrito de juventud, habiendo nacido en el 82. En fin, lo que él dice de sí mismo es que es politólogo, doctor en economía, todo eso es verdad, doctorando en filosofía porque está haciendo una segunda tesis doctoral, escritor, es docente y ahora rector del Instituto Beatriz Galindo, La Latina. Yo soy capaz de afrontar esto a puro pulmón porque he estado en enseñanza media muchos años. Si esto estropea o se oye peor, ya a mí me da igual. Vale. Decía yo que últimamente enseña en el Instituto Beatriz Galindo La Latina, un centro universitario, centro de investigación en ciencias sociales y humanidades del mundo iberófono, como a él le gusta, luego hablaremos de este concepto de la iberofonía. Es un youtuber con un éxito estratosférico. En sus redes sociales tiene un número de seguidores que pasa a las 600.000 personas, ha publicado 13 libros y este último, Escritos de Juventud, 2005 a 2016, en 2016 se te acaba la juventud, ha sido investigador también en centros académicos de España, de Argentina, de Brasil, y es miembro de la Asociación Cultural Vanguardia Española, organización, miembros de las vanguardias socialistas iberófonas, y a la que pertenece y de otras nuevas organizaciones. En fin, esto quiere decir que Santiago, para empezar, en mi opinión, ha mantenido una trayectoria de decencia en la izquierda, en el sentido de que no ha comulgado y no se ha tragado esa especie de travestismo, la palabra sin mala intención, que ha sufrido la llamada izquierda para convertirse en algo que es aproximadamente la no izquierda. No solo es la no izquierda, es que es como la izquierda, es decir, izquierda que haya abandonado la idea de Estado y que haya abandonado el mundo del trabajo, no puede ser considerada izquierda, salvo que pueda ser considerado izquierda un ornitorrinco. Lo que hay ahora es un ornitorrinco disfrazado de cualquier cosa. Santiago sabe dónde está porque es de izquierda, cuáles son sus razones,
Y parte de eso está en este libro. Yo, Santiago, me gustaría hacerte algunas preguntas en relación con el libro. Si te parece, arrancamos ahí y tú me vas contestando a estas preguntillas. Lo que tú quieras. Te voy a decir una cosa. María Elvira Rocabarea, espero que se me oiga bien, es de las pocas 2 o 3 personas del mundo que me dice ladra y yo digo wow. Y es así. Pero nunca te he dicho ladra. No, wow. Siempre tengo cosas buenas, ¿no creo? Sí. Vamos a empezar por la construcción del libro, ¿vale? O sea, el libro viene precedido de un prólogo. Normalmente los prólogos, el personal se lo salta o tal, no se salta en este prólogo, de Mariano Utín, no sé si es Utín, Es Utín, sí. Es Utín, con acento ley, que ahora contigo, en la Beatriz Galindo, juntos, digamos, lleváis un curso que se llama Experto en Materialismo Político. Sí, él es profesor también. Vamos a hablar de esto. Sigue una introducción de Pedro José Grandichat, que es el editor. Y profesor de filosofía de la Complutense. Y de enseñanza media. Sí, 15 también. años. Que es que eso da mucha tabla. Da mucha tabla. Y en los dos casos, tanto el prólogo como la introducción, léanlo, porque les va a abrir un camino para entender la variedad tremenda de... ¿Son cuántos textos? ¿70 y tantos? Sí, de hecho iban a ser más. Y esto ya es una forma de introducir la charla. Bueno, lo primero, gracias por venir. A los que conozco, a los que no conozco, pues os agradezco que estéis aquí, que además hemos llenado la librería y está muy bien. El libro, en realidad, a ver, la editorial, que se llama, o se llamaba, yo no sé si va a seguir existiendo o no, SND, me dijo, queremos editar algo tuyo, hace un año. Y dije, no tengo nada escrito ahora, o sea, estoy liado con la tesis doctoral nueva. Lo que sí tengo es una recopilación de artículos de cuando yo era joven, porque este domingo cumplo 44 años. O sea, quiero decir que yo ya no soy un viejo joven, si se quiere, esa sería la categoría. Y les dije, tengo una recopilación de artículos que he escrito desde en mi etapa formativa, política, filosófica, etcétera. Si os queréis os la paso. Y me dijeron, vale. Y les envié un archivo de 2000 páginas. O sea, esto es un cuarto de lo que yo les envié. Me dijo, no podemos editarlo todo. Yo ya lo sé que no podéis editarlo todo. Es inviable. Pero vamos a hacer una selección de los que consideremos más interesantes. Y dije yo, vale, pues haced lo que queráis, porque también era una cosita mía. Es decir, madre mía, esto es un trabajo político y teórico y de muchas cosas que a mí no me gustaría que se quedaran en el tintero digitalmente, porque yo una vez he escuchado a una persona que si en algún momento pues hay una hecatombe en la Tierra y nos quedamos sin tecnociencia y sin Internet y sin tecnología, lo que va a sobrevivir es lo analógico. El papel. El papel. Y entonces un testimonio de lo que hemos hecho en papel va a perdurar siempre mucho más, en teoría, que lo que hayamos puesto digitalmente. Y de hecho, si eso ocurriese, muchas cosas que hemos trabajado algunos, los que estamos aquí y los que veo también en el público, se perdería para siempre, a no ser que haya algún tipo de técnica que lo pudiera recuperar. Entonces dije, yo quiero editar esto en papel y esta editorial pues quiso hacerlo. Y ahí está, por eso salió Escritos de Juventud. Y cubre 2005-2016 porque es la etapa, digamos, en que se forma, esos años son 11 años, son los años en que se forman, digamos, el núcleo de lo que nosotros llamamos materialismo político y de la herramienta analítica y el marco teórico y filosófico y politológico, histórico, etcétera, y geopolítico también, en el que nos desenvolvemos ahora en las vanguardias, en Beatriz Galindo, y donde aprendí metodológicamente a fusionar a Marx con Gustavo Bueno, porque básicamente eso es lo que nosotros llamamos materialismo político. Y es una etapa formativa, son textos de una etapa formativa. Si la gente quiere entender cómo pienso, el núcleo está aquí, está en este libro. A eso iba yo, digamos. La primera pregunta es, ¿el criterio de selección de textos sí. que se ha seguido? Sí. Esa es una pregunta. Y la otra es que el libro tiene como una secuencia al revés. O sea, temporalmente es al revés, va para atrás. En el sentido de que los artículos, es que no son artículos. O sea, algunos son como artículos que podrían ser como artículos de periódico, pero otros son textos bastante más largos. Uno de ellos yo te quiero preguntar. Sí. Son prácticamente pequeños ensayos, algunos casi
que uno diría, bueno, esto está sin desarrollar. Yo diría que no, prácticamente es que es un pequeño ensayo y tiene sentido en sí mismo. Pero vamos a esto. La selección, cómo se ha hecho, y digamos esa secuencia temporal inversa. Es decir, empezamos con inteligencia artificial, vamos para atrás. O sea, vamos para atrás porque tú te das cuenta al leer que se refiere a partir en ocasiones de acontecimientos de la realidad, digamos, tiras de ese hecho, por ejemplo, el texto magnífico de está en la página 552 sobre el atentado a Charlie Hebdo y el islamismo, que a mí me parece formidable. Muchas gracias. No, de verdad, es un texto de una valentía que en Francia igual lo hubieran sacado con palmas y olivos, pero en España es un texto que prácticamente hay que andar pidiendo perdón por los rincones para ver lo escrito, ¿no? O sea, que quiero decir que de la inteligencia lo Charlie Hebdo ya hace un tiempo, es decir, la secuencia temporal no es de los más antiguos hacia los más, sino al revés, empieza por los más actuales o de asuntos más actuales y va yendo hacia atrás en el tiempo. Entonces, esos dos asuntos, la secuencia temporal inversa y el criterio de selección. Bueno, la primera pregunta que es el criterio de selección es muy fácil. La selección la hizo Pedro José Grande Sánchez. Se le mandó el archivo, él trabaja como persona que en la editorial llevaba temas de filosofía y de pensamiento político, y dijeron, pues encárgate tú de seleccionarlos, y a este hombre le pareció estos que están en el libro los más reseñables. Y es verdad que hay una variedad de temas tremenda, o sea, pero la segunda pregunta tiene truco, porque no es inversa a nivel, digamos, cronológico. Es del artículo más viejo al más reciente. O sea, el primer artículo es de inteligencia artificial, pero es del año 2005. Lo que pasa es que ya en el año 2005 yo ya escribía cosas sobre inteligencia artificial. Por eso parece que es más nuevo, pero no es más nuevo. O sea, ya en los años, a inicios de los 2000, finales de los 90, ya se hablaba de la cuestión de la inteligencia artificial. Otra cosa es que el término inteligencia artificial lo podamos admitir como que tiene sentido. No, porque inteligencia solo lo puede tener una persona orgánica hecha de carbono. Lo que se llama inteligencia artificial no es inteligencia artificial, no es más que un procesador muy rápido de lenguaje que es capaz de hacer tareas muy concretas de una manera mucho más rápida que nosotros. Pero pensar no piensa, no es inteligente. Es una herramienta. O sea, es como un Google con el cual puedes conversar. Y ahora Google tiene su IA también. O sea, no sé si os ha pasado ya que ponéis una frase en el buscador preguntando algo y ya la propia inteligencia artificial de Google os responde y os da información. Es algo muy útil, por ejemplo, para hacer estudios académicos, porque si pides referencias, al principio fallaba mucho y se las inventaba, pero ahora las IA son bastante más buenas y te buscan bastante bien los artículos, los enlaces, la temática, y es muy buena para investigar, ¿no? Pero el orden es cronológico en sentido estricto. Lo que pasa es que los temas... aparece Charlie Hebdo en la página 552, por ejemplo. Yo no recuerdo cuándo ocurrió el atentado ese, no sé en qué año fue, pero claro, 2005-2016 es que yo no me acuerdo cuándo fue el artículo. Pero los temas que van saliendo son cronológicos y van saliendo según había algo que en ese momento a mí me interesaba tratar. O sea, hay un artículo también sobre el asesinato de Carlos Palomino, hay un artículo sobre un intento de construir una comunidad anarcocapitalista en Marte. De verdad que había gente que quería hablar de eso. Hay un artículo sobre Caro Rovira, sobre cuando se fue a la selva, no sé si fue peruana o colombiana, a tener una reunión con unos indígenas para hacer un intercambio. Es decir, nosotros también somos indígenas, somos catalanes, los últimos indígenas de Europa, no sé qué. Como si ser indígena fuese un mérito, ¿no? Y se tratan temas pues, que a mí siempre me han interesado: política, economía, geopolítica, tecnociencia. Claro que a mí la tecnociencia me interesa, claro, desde las ramas que yo he estudiado. Lo que me interesa es el impacto sociopolítico que tiene la tecnociencia en nuestras vidas. De hecho, hoy en el Instituto de Bachillerato en el que he dado la charla, pues hablé un poco también de ese impacto, de cómo la tecnociencia influía en la geopolítica y en la vida de la gente. Y los chavales ahí de 17, 18 años me escuchaban. No sé qué. Entonces, esa es la respuesta a esa pregunta. Que los saltos de temas parecen más recientes, pero simplemente porque el primer artículo que publiqué yo en mi vida fue sobre inteligencia artificial. Sin más. Entonces tengo que replantearme porque yo había pensado... No, a ver... Ya te he fastidiado todo, ¿no? No me has fastidiado. No me has fastidiado. Pero por eso te lo preguntaba, porque, digamos, encontraba unas
unos zigzags temporales ahí en los asuntos que no acababa yo de comprenderlo. Creo que el criterio de tu editor, que no lo dice, él no lo dice en ningún momento, si hay una segunda edición debería añadirlo, que es cómo ha organizado él la estructura de los temas, ¿no? Hay, sin embargo, claramente a lo largo de todos los pequeños y no tan pequeños textos, una serie de asuntos que son recurrentes. Sí. Uno de ellos es, digamos, vamos a empezar por lo más difícil. Varios están, digamos, ya en su propio título lo anuncia, referencias a Gustavo Bueno, al materialismo filosófico, al materialismo político. Y como tenemos aquí pues a Carmen Bueno, que es hija de don Gustavo, pues no estaría mal pararse un poco para explicar, digamos, hasta qué punto todo lo que constituye tu pensamiento, digamos, dentro de lo que son las izquierdas hispánicas o como la queramos llamar, Sí. bueno, ha sido, cómo de importante ha sido la influencia de Gustavo Bueno. A ver, hay un antes y un después. Es muy biográfico a la respuesta que te voy a dar. El libro tiene 3 partes. Una parte muy breve de escritos previos a mi conocimiento y lectura de Gustavo Bueno. Otra parte muy amplia que es en el momento en que yo ya leo a Bueno y me sumerjo y me zambullo y me difumino, como lo queráis llamar, en la filosofía de Bueno. Y una tercera etapa en la que ya después de haberme, digamos, zamullido en su filosofía, pues ya voy yo intentando aportar cosas por mi cuenta a partir de esa fusión que en ese momento no tiene nombre, ¿no? Pero a mí la filosofía de Gustavo Bueno a nivel personal ha sido... De hecho, ¿por qué empieza el libro en 2005? Porque yo conozco a Bueno en 2006. Yo empecé la carrera de políticas con 21 años. Antes de empezar la carrera estuve pues estuve un par de años pues trabajando. Empecé un módulo de grado superior que no acabé porque me aburrió soberanamente, de diseño y producción editorial. Estuve 3 meses haciendo la FP y en el momento en que nos llevaron a una visita a una fábrica de diseño de cajas ¿de qué era? De detergentes y de pasta de dientes y tal, y yo veía como la cara de amargados que tenían los que trabajaban ahí y dije, esto no es lo mío, yo quiero estudiar política. Y veía como el jefe de turno, el jefe intermedio, que siempre son los peores. Es verdad, lo siento si hay alguno en la sala, pero el peor jefe siempre es el intermedio. Pues estaba en plan, hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo trabajas? Y el otro, cabrón, no me tratas así todos los días. Es que la cara decía eso y yo veía todo aquello y dije, yo tengo que estudiar la carrera. ¿Para qué me saqué la selectividad? Para estudiar la carrera, yo quería hacer políticas. ¿Era políticas o filosofía? Y dije, bueno, políticas a lo mejor tiene más salidas. Ingenuo de mí. Y entonces, entre segundo y tercero de carrera, yo empecé la carrera con 21 años, tendría 23, 24, fue cuando descubrí a Bueno. En un primer momento, además le descubrí gracias a la televisión, como la inmensa mayoría de la gente que tiene una cierta edad descubrió a Bueno. Yo lo descubrí en un debate que tuvo en el programa Negro sobre Blanco, algunos acordarán de Negro sobre Blanco, que presentaba, descanse en paz, Fernando Sánchez Dragó, en un debate que tuvo con Santiago Carrillo sobre el libro El mito de la izquierda. Yo, además, recuerdo, siempre he pensado que ese debate lo ganó Carrillo, pero no por nada, porque filosóficamente, Bueno, aplasta a Santiago Carrillo, pero Carrillo era más cuco, era más comadreja y supo llevar el debate a tal manera que quedara Bueno como lo que no era. O sea, le hizo la 13-14, Carrillo a Bueno, y yo creo que por amistad Bueno no fue fulminante con él. Yo es la conclusión que siempre he sacado de ese debate, porque estaba Carrillo, además Carrillo, recordaréis que era un hombre que hablaba despacio para obligar al que escuchaba a escucharle, en plan, porque no sé por qué hablas del Prestige de esta manera, y bueno, pues porque sí, no sé. Y se enfadaba Bueno, pero no se enfadaba lo suficiente. Hice un debate antes con Ignacio Sotelo y con Sotelo fue más duro, pero porque con Carrillo tenía amistad. Pero sin embargo, a mí la curiosidad me la dio Bueno, no me la dio Carrillo, porque Carrillo no decía nada, o sea, parecía más del PSOE que del Partido Comunista de España. Bueno, yo creo que siempre ha sido mentalmente del PSOE. Y entonces, pues como ya existía Internet en aquella época, yo empecé a buscar a Gustavo Bueno por Internet y al principio me producía un poco de rechazo, pero era un rechazo curioso. Hasta que un día entré en la página de la Fundación Gustavo Bueno y
en torno al mito de la izquierda, que creo que se editó en el 2003, había una entrevista de Bueno, pues en la página web de la Fundación. Y recuerdo que me impactó mucho el titular. Claro, yo era un tolai que en esa época pues le impactaban estas cosas, ahora ya lo veo con risa, pero el titular era Aznar es de izquierdas. Y me pongo a leer, porque yo siempre he sido un tío muy curioso, entonces cuando una cosa me interesa me obsesiono y me pongo con ella hasta que trato de dominarla. Y empiezo a leer y dice, bueno, es de izquierdas, tan de izquierdas como de derechas son los otros, porque no sé qué, no sé cuánto, se empieza a explicar todo el rollo del mito de la izquierda y de la derecha, cuando todavía el mito de la derecha no había salido como libro. Y a mí eso me empezó a hacer run en la cabeza, a hacer catacroker, que es la especialidad de los materialistas, hacerle catacroker a la gente en la cabeza. Y bueno, pues poco a poco empecé a leer más cosas, hasta que un día pues estaba en el Corte Inglés de la zona esta de Paseo de la Castellana, de Madrid, con una novia que tuve en aquel momento, y vi el libro de Bueno y dije, ay, me tengo que comprar. Me dio ahí un síncope y ella, pues cómpratelo. Yo, pues me lo voy a comprar. Y me lo compré, me lo leí en un fin de semana entero y a partir de ahí no hay vuelta atrás. No hubo vuelta atrás. Básicamente eso fue lo que pasó. O sea, leerme para mí el mito de la izquierda fue una transformación de las concepciones de un montón de cosas que fue tan radical que ya todo lo que había leído y estudiado de antes, sobre todo de gente, digamos, que en esa época pues eran contemporáneos de Bueno, estaban vivos, estaba obsoleto. Me quedó completamente obsoleto. Y a partir del mito de la izquierda, luego vino España frente a Europa, panfleto contra la democracia realmente existente, hasta que ya pues dije, voy a hacer la tesis doctoral utilizando herramientas del materialismo de Bueno. Y así hice. Y me leí la teoría categorial entera, ensayos materialistas entero, bueno, primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, un proceso de muchos años de estudio, artículos también de él y de otros discípulos, conocí a Pedro Insua, conocí a un montón de gente, y ya empiezas un camino en el que ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. O sea, quiero decir, una vez que abres esa puerta y empiezas a ver cómo está decorada la habitación de don Gustavo Bueno y empiezas a quitarlo todo y a ver cómo funcionan los cachivaches de la habitación y cuando empiezas a ver que esas herramientas te sirven para salir de la habitación y entender el mundo mejor que otra gente, dices, ya no hay vuelta atrás. Y eso fue básicamente lo que me pasó. Y es la primera vez que lo cuento en plan biográfico, no en plan filosófico, porque no soy la única persona a la que le ha ocurrido esto. No, una cosa curiosa, yo conozco a bastantes discípulos de Gustavo Bueno y una cosa que me llama siempre la atención, normalmente la filosofía, las escuelas filosóficas tienen o tienden a tener un componente de secta importante, es decir, el gran gurú, que es el filósofo adorado, pues se transforma en una especie de lama tibetano que tiene un montón de discípulos los cuales lo siguen a pie juntillas y en cualquier caso replican. Gustavo Bueno no, es una singularidad que yo le empecé a notar cuando ya fui conociendo a varios individuos que se consideraban a sí mismos discípulos de Gustavo Bueno, siendo cada uno de su padre y de su madre. Esta es una cosa que siempre me ha llamado bastante la atención. Si los discípulos de Gustavo Bueno no se parecen entre sí, ni tienen ninguna clase de adoración, digamos, ni de seguidismo, ¿cómo te diría yo? Casi religioso, ni por la filosofía, ni por él, ni por la persona, en absoluto. Es decir, yo no sé cómo Gustavo Bueno consiguió ese milagro de crear una escuela filosófica en la que cada uno de sus discípulos sea un pensador por sí mismo. Yo creo que incluso la clave... crítico con el propio material, es decir, sí. Es una cosa muy, muy interesante que nos llevaría muy lejos. Nosotros estamos aquí, vamos a hablar de tu libro. Pero si quieres te responda brevemente. Venga, pues vamos a hablar de tu libro. Muy breve. A ver, no ocurre con todos los casos, porque hay algunos que parece que si Gustavo Bueno dice que 2 más 2 son 5, pues tiene que ser 5, también los hay. Pero yo algunos sí lo he conocido. Pero yo siempre me he tomado la filosofía de Bueno como un método. Y cuando entiendes y te tomas la filosofía de un filósofo como un método, incluso ese método te puede servir también, por paradójico que pueda sonar para algunos, como una forma también de hacer una crítica al propio maestro.
en alguna cosa que a lo mejor pienses, en esto no acierta. Y aplicando su propio método. O sea, bueno, yo le conocí en persona y nunca fue una persona dogmática ni cerrada a que dentro de las propias herramientas que él construyó se le pudiera enmendar la plana en alguna cuestión. Nunca dio pie a un cierto culto a cualquier cosa que dijera. Y cuando te lo tomas así, cuando te das cuenta de que eso es un método de análisis de la realidad, es imposible caer en esa idolatría. Sí, pero suele ocurrir ese tipo de idolatrías, tú sabes, en el mundo de la filosofía suele ocurrir. Bueno, hemos hablado de hemos hablado de otro de los temas que variando la terminología también recorre los pequeños ensayos, artículos que componen el libro. Y ese tema, vamos a llamarlo así, a falta de tener un vocabulario medianamente organizado, que es el del hispanismo. Es decir, la preocupación constante que compartimos por esa gigantesca comunidad de personas sin un nombre preciso que la defina, que la podemos llamar hispanidad, que la podemos llamar comunidad hispano-hispánica, que la podemos llamar, no sabemos cómo llamarla, porque tenemos un problema grave con la terminología, problema que procede simple y llanamente del enorme problema interno que esta comunidad tiene para poderse administrar a sí misma, ¿no? La prueba del algodón está en que después de una primera balcanización catastrófica a comienzos del siglo XIX, entra en el siglo XXI amenazando con una segunda balcanización. No estoy hablando solo de España, ¿eh? No estoy hablando solo de España. Estoy hablando de España y de América, y que ante esa realidad, digamos, pues no tenemos ni escuelas de pensamiento, salvo algunas honrosas excepciones, ni escuelas de pensamiento, ni en nuestras universidades se enseña a que estamos flotando, lo queramos o no, como decía Ortega decía que un individuo es una gota que vive en la nube en la que le corresponde vivir, y de esa nube no la elige, y con esa nube viaja a lo largo de toda su existencia, y es extremadamente difícil que una gota sea capaz de salir de esa nube para irse a habitar en otra nube que no tenga nada que ver. Bueno, pues la gran nube panhispánica, que es gigantesca, que es una de las más grandes del mundo, no ha encontrado una forma de estar en el mundo que no sea, por decirlo suavemente, autodestructiva. Y sin embargo no se destruye. Esa es la gran cuestión de esto, que es que yendo constantemente a la autodestrucción política, a la autodestrucción económica y a toda forma de autodestrucción, no vamos a hablar de Venezuela ahora, no, pero es decir, por ejemplo, el hecho es que no se destruye, pero se autodestruye. Dentro de ese mundo gigantesco deberían de haber aparecido, aunque solamente fuera por su enormidad, escuelas de pensamiento, de estudio sociológicamente, antropológicamente, en fin, miles, que intentaran explicar o que al menos dieran luz a una parte grande de población del porqué de esa problemática. No solo no tenemos esto, sino que lo que tenemos es lo contrario. Es decir, tenemos aún más enciendefuegos en vez de al revés, ¿no? E inmediatamente que aparece gente que intenta de alguna manera hacer comprensible la situación, pues automáticamente son descalificados, o eres un facha, o eres un lo que sea, algo eres que te imposibilita y te descalifica, y entonces te convierte en un paria y tienes que vivir, digamos, en los márgenes de los mundos oficialmente aceptados, que no son más que aquellos por los cuales circula la inteligencia de la comunidad panhispánica desde hace por lo menos 2 siglos, que van para 3. Y no voy a entrar en esto, pero voy a esa línea tuya que en los escritos de juventud está ya desde el principio, que no se ha desdibujado, que se ha mantenido, que sigue y crece, dando lugar, digamos, a otras vertientes o a otras posiciones, pero que no contradicen la anterior, sino que son, digamos, ampliaciones, ¿no? La primera en la frente. ¿Esto también te lo pone bueno en la cabeza o estaba antes? No, lo pone bueno. Antes no tenía realmente interés en esos temas, y es la lectura de España frente a Europa la que lo hace. Y de hecho, ya que estás aquí, te lo digo, si yo llego a Imperiofobia y Leyenda Negra es por España frente a Europa. Es decir, que es la lectura de ese libro, que es un libro de filosofía de la historia, la que me pone en la idea de investigar más sobre la historia de España, y no sobre la historia de España,
sino sobre la historia del mundo hispano, hispanoamericano, hispanidad, iberofonía, como lo queráis llamar, porque yo lo luso, lo meto sui generis, si queréis, en el mundo hispano. Voy mucho a Portugal, porque vivo en Salamanca, y la verdad es que somos prácticamente lo mismo. Y también conozco a mucho brasileño y de hecho hace poco pues he ido a canales de YouTube brasileros hablando yo en español y me entienden perfectamente. Ellos no tienen tanta dificultad como nosotros de entender el portugués porque ellos conservan sonidos vocálicos de antaño. El brasileño digamos, está menos... Sí, pero con el portugués de Portugal, si acostumbras la oreja, también la pegas. Pero el caso es que fue España frente a Europa lo que me puso la pista. Pero también en el mito de la izquierda había algo. ¿Por qué? Porque cuando Bueno habla de las generaciones de las izquierdas políticamente definidas que han existido, en el fondo él siempre está refiriendo que la plataforma política, salvo el anarquismo, que es la única excepción, en la cual se han movido las izquierdas como movimientos políticos y como partidos políticos que han tenido impacto universal, han sido desde plataformas estatales que al mismo tiempo han actuado de tal manera en que no se han cerrado en esa plataforma estatal, sino que han actuado en la universalidad. Cuando habla, por ejemplo, de la izquierda jacobina, pues está claro que la Revolución Francesa tiene un impacto que va mucho más allá de Francia y, guste o no, lo digo por lo que pasó aquí, pues con Napoleón Bonaparte eso se expande a golpe de bayoneta, que diría Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Con el liberalismo español del siglo XIX, que luego los Whigs se apropian del término, pero lo asumen a su tradición, y eso es un problema del liberalismo español, que pierde completamente el norte en el momento en que el mundo anglosajón se apropia del término y lo asocia a su propia tradición. Ahí yo creo que el liberalismo hispano está muerto ya. Pero la plataforma es las Españas intercontinentales de la Constitución de Cádiz. Que eso dura poco, fracasa, pero deja un pozo también. Porque además hay muchas constituciones políticas en Hispanoamérica, incluso del Reino de Nápoles o en Bélgica, que son influidas por la Constitución de Cádiz. Sí, o sea que es muy interesante ver cómo una constitución que duró tan poco, que fracasó, tuvo tanta influencia en otras que sí tuvieron más recorrido. Los anarquistas pues buscan la destrucción del Estado, hay poco hay que decir, pero tuvieron un impacto importante y ahora pues son arqueología. O sea, tú ves a alguien de la CNT y dices, bueno, esto es un fósil andante, pero la gente tendría que saber que cuando empezó la Guerra Civil Española, la CNT tenía 600.000 militantes. Totalmente. Ni el PSOE ni el PC se acercaban ni de lejos a lo que tenía el anarcosindicalismo en número de militancia en España. Entre finales del 19... Y Falange tenía un diputado. Sí. O sea, entre finales del 19 y principios del primer cuarto del 20, el anarcosindicalismo es el movimiento político más importante de España. ¿Qué pasa? Que al año 37 ya no quedaba nada de eso. Y yo creo que esto es un trabajo para historiadores, que investiguen qué diantres pasó con el anarquismo para Pues, pasar de ser... Si se quiere saber, se sabe. Sí, pero fue algo de masas y de repente desapareció. Ahora hay gente que reivindica el anarquismo, pero de otra manera, ¿no? A lo Murray Rothbard y tal. Pero no tiene mucho que ver. Y luego vienen las izquierdas definidas que parten del marxismo, que son tres. Que eso dice mucho de la influencia del marxismo en la historia, que no es moco de pavo. La socialdemocracia, cuya plataforma es Alemania, y el estado del bienestar alemán, escandinavo, etcétera, que se propaga por todo el mundo. ¿Y cuál es el problema de la socialdemocracia? Que después de batallar contra las derechas e incluso contra otras izquierdas, ha acabado también desdibujándose y se ha convertido en progresismo. Que ese es el gran problema de la socialdemocracia, que como tal ya no existe. O sea, si tú pones ahora a un tibio socialdemócrata de principios del siglo XX, como Edward Bernstein, a dar un discurso, dirían que es un zurdo empobrecedor, vete a Cuba. O sea, dirían eso, que es un peligroso bolchevique. Un tío que había discutido con Kautsky, con Lenin, con Rosa Luxemburgo. Pero en eso ha quedado la socialdemocracia. O sea, de la socialdemocracia ya no queda nada, más que siglas. Del comunismo soviético, pues tampoco queda nada. Eso fue una hecatombe, fracasó, lo que quedan son grupos folclóricos. La única izquierda fuerte que queda en el mundo es la asiática. Ahí está China. Es la única que se desarrolla desde una plataforma imperial. Bueno, claro, la plataforma desde la que trabajaban los soviéticos era la URSS, que era un país de 300 millones de habitantes, 21 millones de kilómetros cuadrados y que, bueno, se hace la broma todavía, ¿no? Que la Unión Soviética solo está separada, solo se separa dos países, Noruega y Corea del Norte, ¿no?
porque como tenía frontera física con Noruega y Corea del Norte, pues hacía la gente la revisión con eso. Todavía la Rusia actual tiene frontera con Corea del Norte y con Noruega. Pero solo desde una plataforma geopolítica importante se puede implantar un proyecto político de escala universal. Pensemos ahora en la actualidad, que los dos grandes proyectos políticos que están en pugna, en lo que yo creo que ya se puede llamar, yo lo llamo ya hace tiempo así, una segunda guerra fría, yo creo que estamos en una segunda guerra fría, son el proyecto de la izquierda asiática con impacto en lo que se llama el sur global, es decir, la República Popular China, el socialismo con características chinas, que hay gente que lo llama socialismo de mercado, hay gente que lo llama capitalismo de Estado. Bueno, yo el término capitalismo de Estado nunca lo he entendido. Premio, ¿eh? Nunca lo he entendido porque es como en plan, a ver, si para que haya capitalismo tiene que haber Estado. Lo que es imposible es en el narcocapitalismo. Pero el otro proyecto, ¿cuál es? Pues ahora mismo hay un proyecto que es el que se está cargando luego que queda de progresismo, que es el proyecto conservador, con toques liberales, pero sobre todo conservador, de eso que algunos llaman la nueva derecha, que otros llaman la ilustración oscura, y que está comandado desde Estados Unidos por el MAGA, por el movimiento MAGA, por el trumpismo, etcétera. ¿Por qué tiene impacto universal? Porque se hace desde una plataforma política, geopolítica tan importante como Estados Unidos, que lidera el mundo anglosajón y que influye en los dos patios traseros que tiene Estados Unidos. Que tiene dos, que es Iberoamérica y Europa occidental. Y sin esa plataforma geopolítica, eso que se llama nueva derecha no tendría ningún impacto. Y tiene muchos seguidores y yo creo que está en un proceso de hegemonía ideológica que en España todavía no ha llegado, pero que yo creo que llegará y que durará un tiempo. Y a lo mejor, mientras dure ese tiempo, se puede reconstruir lo otro, una alternativa. No mirando a China quizás, porque es difícil mirar a China para mucha gente, tampoco yo entiendo por qué, pero a mucha gente le cuesta. Pero también yo creo que aprendiendo de las cosas que hagan bien se pueden hacer cosas aquí. Y el caso es que ya bueno, al final del mito de la izquierda dice que solo una izquierda definida desde una plataforma geopolítica, no solo estatal, sino civilizatoria, puede tener impacto universal. Y él señala 4 plataformas. El mundo islámico, que dice que está completamente ajeno al eje izquierda-derecha, pero es mucho más dinámico de lo que la gente piensa. Hay que irse allí y estudiarlo bien, lo que está pasando en Irán. Mira, aquí hablamos de islamización de Europa, pero nadie habla del proceso lento pero progresivo de pérdida de fe de muchos árabes en el Golfo Pérsico, que están abandonando el Islam y se van al misticismo, al agnosticismo, lo que sea. Eso está ocurriendo en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, incluso en Arabia Saudita. Luego habla de la plataforma anglosajona, donde lo más izquierdista que se conoce es el wokismo, y luego habla de China, donde bueno, ya está la izquierda asiática, y luego de la comunidad hispánica. Yo cuando bueno escribe esto, que es en el año 2002, 2003, pues yo años después escribí un artículo llamado Las plataformas continentales y añadí ahí el mundo eslavo, Rusia. Y yo le pregunté una vez ¿por qué no añadió al mundo eslavo a Rusia? Y yo, porque cuando escribí el libro yo no veía el auge nuevo que iba a tener Rusia con Putin. Y Putin también promueve una suerte de conservadurismo político, que tiene puntos de conexión con el de Trump, con el de Estados Unidos. Por eso Alexander Dugin y otros pues intenta hacer de puente entre Moscú y Washington ahora, pero también es cierto que ese conservadurismo ruso no reniega del periodo soviético, sino que es un conservadurismo que acoge y reúne todas las etapas de la historia de Rusia y ve lo positivo de todas ellas. Y por eso ahora mismo en Moscú hay un monumento donde salen 3 banderas alzadas, la de la Rusia actual, la de la Unión Soviética y la de la Rusia zarista. O sea, ellos han logrado recomponer su historia sin ningún tipo de complejo y por eso están donde están. Todo eso es, digamos, a mí me dio la pista, perdona que te interrumpa. No te interrumpo porque vamos a hablar de tu libro. Bueno, pero todo lo que he estado diciendo es mi libro también. Sí, pero espera, vamos a vender un poquito la burra. A mí fue lo que me dio la pista de que Rusia no iba como en aquel momento pensaba, digamos, la escuela de Kissinger, o sea, el fin de la historia y todos los Huntington, etcétera, pensando que era el fin o sea, esto va de frente al sumidero, digo, sí. No van al sumidero, no, pero yo voy a los artículos de aquí, hay varios que son muy interesantes. Un poco más alto. No sé. Hay varios que son muy interesantes y de los que yo quería hablar contigo, porque son más largos y tienen, digamos, un recorrido que son casi
que casi ampliadillos, casi te daba para un librito pequeño, ¿no? Y uno de ellos es uno que a mí me ha parecido extraordinario porque está muy bien escrito en el sentido de que cada una de sus partes está divinamente organizada en cuanto a la comprensión de ese fenómeno atroz que ha sido ETA. Y es un ensayo que debe de estar por la página 300 y pico, que se llama así, Acerca de ETA. Y eso no se escribe en un fin de semana de estar lloviendo y qué viento hace. Se escribe después de haber reflexionado mucho y de haber investigado bastante, entre otras cosas, el dinero. Porque yo creo que la historia se hace con ideas. Aquí está mi amigo Santiago, discípulos de Gustavo Bueno, la gente del pensamiento, la filosofía. Pues yo, como soy de pueblo, he creído siempre que, como me pierdo algunas veces con los sistemas, y después de Spinoza no me he recuperado, me hice un eslogan con Chaschela, o sea, es decir, búscale la pista al dinero. Y si buscas la pista del dinero, el dinero terminará por llevarte hasta donde está la explicación. Porque es impepinable que la gente come todos los días. Y tienen la costumbre de vestirse, tienen una casa, etcétera, etcétera. O sea, que cuando pasa cualquier cosa en el mundo, ese algo que pasa lo hace gente y esa gente a alguien le está pagando. Salvo que ellos estén podridos de dinero por sí mismos, en cuyo caso raramente los vemos. Entonces, yo soy menos filosófica y me ha interesado mucho en este largo artículo que tiene de todos esos componentes. Tiene el componente ideológico, o sea, la comprensión, no comprensión, sino la explicación de cómo se arma la monstruosidad que es la justificación de un grupo terrorista de esas características, pero también la investigación sobre de dónde sale el dinero del tiempo en el que la gente se dedica a pensar y a organizar movidas. Y sobre la génesis y el desarrollo de este artículo, tiene varios que son magníficos, no podemos hablar de todo ello, pero este es uno que realmente les va a iluminar el cerebro bastante. ¿Cómo salió vamos a ver el ensayo, porque no sé, sí, es largo. Ese artículo en realidad eran 4 que se reunieron en uno solo, en un momento dado. Por eso es tan extenso. Y en ese artículo lo que hice fue básicamente analizar el nacimiento y el surgimiento de ETA, los factores internos dentro de España y externos a España que ayudaron a construir este grupo terrorista, y también su construcción ideológica, que es tremendamente importante. Hace poco en mi canal de YouTube hice un vídeo sobre el Comando Rothschild, no sé si alguno lo ha visto. El Comando Rothschild fue un grupo paramilitar del PNV, organizado, financiado y entrenado por el ejército de Estados Unidos en un castillo francés propiedad de la familia Rothschild, para construir lo que ellos llamaban un movimiento de liberación nacional, para meterlo en España y construir una república vasca independiente subsidiaria de Estados Unidos. Esto ocurrió a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Pues que Hitler perdía la guerra, Franco empezó a derivar su política exterior más hacia el mundo anglosajón, hacia Estados Unidos, y aquello se abortó. Pero algunos de los instructores del Comando Rothschild fueron después fundadores de ETA. Se ha dicho de todo sobre ETA, pues que se creó en un seminario jesuita, que fueron juventudes del PNV, todo eso hay alguna parte de verdad, pero sobre todo fue un grupo terrorista que, partiendo de las ideas del Partido Nacionalista Vasco de siempre y además muy radicalizadas, es decir, racismo antihispano, xenofobia, clericalismo, bueno, eran unos capillitas, como se dice ahora, pues en un momento dado, a través de Federico Krutwig, que yo creo que es el gran ideólogo que supone un antes y un después, junto con Chillardegui, aunque estuvieron enfrentados, de lo que fue la construcción de ETA en los años 50 y 60, dice que no, que lo que hay que hacer es construir un movimiento de corte tercermundista, de liberación nacional, y que conecte con los procesos de descolonización. Que ahí es donde encontrarán el éxito, y como la idea de raza ya no tenía ningún tipo de prestigio después de 1945, pues dijeron pues la idea de cultura y de lengua. Y nunca dejaron de tener un cierto apoyo de ciertas potencias aliadas nuestras. De hecho, bueno, voy a contar una cosa, que alguno, pues, José Ramón lo sabe. En los años 80
cuando Adolfo Suárez, vuelve Adolfo Suárez otra vez a la mesa. Adolfo Suárez era presidente del gobierno todavía. La Unión Soviética, que entonces el líder era Leónidas Brezhnev, conocido por sus enormes cejas, por cierto, pues le ofreció a la España de Adolfo Suárez acabar con ETA a cambio de que España no entrara en la OTAN. Y esto no es un invento mío, eso aparece en la propia hemeroteca de Internet del diario El País. Es una noticia del año 80, se puede encontrar perfectamente. Y en un momento dado, antes, cuando no sabían qué hacer un poco con este grupo terrorista, pues al propio Adolfo Suárez dijo una frase que es para pensarla. Dijo, yo no sé si detrás de ETA había dólares o rublos. Lo digo porque en la Primera Guerra Fría, ambos bandos, pero con muchísima más desfachatez y sin complejos, Estados Unidos, lo mismo te financiaban a grupos llamados de extrema izquierda como a grupos de extrema derecha sin ningún tipo de complejos, siempre y cuando fueran útiles para sus planes y programas geopolíticos. Entonces, para poder entender a cualquier grupo terrorista hay que seguir el resto del dinero y hay que seguir la geopolítica internacional. Y es más, yo diría otra cosa, que detrás de todo grupo terrorista siempre hay una droga. Todo grupo terrorista tiene algún tipo de estupefaciente o algo que explota para financiarse. Decía, que fue profesor mío, Juan Carlos Monedero, fue profesor mío, no, es verdad, me dio teoría del Estado. Me dio teoría del Estado. Salió indemne. O sea, le están viendo ustedes la buena salud. Salió indemne. Saqué sobresaliente con él, pero no me enteré de nada. Yo me saqué la carrera leyendo a Gustavo Bueno, no a Juan Carlos Monedero. Entonces, Monedero en una clase dijo que ETA mataba a los, él decía, fíjate si era pijo el tío, decía, a los dealers, ¿no? A los traficantes de drogas que en el País Vasco estaban pues pervirtiendo a la juventud a ver chale. Claro, y todos nos quedamos así. Y luego yo cuando leí que ETA tenía sus propios narcotraficantes, estaba eliminando competencia. O sea, como los narcos mexicanos, una cosa parecida, ¿no? Que había un grupo narcotraficante que se llamaba no me acuerdo cómo era. Bueno, pues era anti-otro y se llamaban así, anti-tal. Pues querían vender ellos su droga. Pues ETA vendía su droga. Los talibanes vendían su droga. Al-Qaeda vendía su droga. El Estado Islámico vendía su droga. Hasta el grapo. Más cutremente, pero también. Entonces, quiero decir que ese fue uno de los artículos que más me gustó hacer en esa época porque me permitió, digamos, construir un marco que permitiera entender bien tanto las acciones como la justificación ideológica de lo que ETA era. Entonces, cuando alguien dice que ETA era un grupo marxista-leninista, yo, bueno, eso es muy superficial decirlo. Esto es como decir que las Brigadas Rojas eran un grupo marxista-leninista. O sea, marxistas-leninistas, había muchos grupos que se llamaban así, hasta los Jemeres Rojos se decían marxistas-leninistas. ¿Y quién acabó con los Jemeres Rojos, por cierto? Pues no fue Estados Unidos, fue Vietnam. Que la gente no lo sabe. Mientras Mao Zedong apoyaba a los Jemeres Rojos en Camboya, pero no por ideología, por temas geopolíticos contra Vietnam, porque Vietnam era cercano a la Unión Soviética, fue el Partido Comunista de Vietnam y el Vietcong el que entrando en Camboya acabó con Pol Pot y con los Jemeres Rojos. O sea, que fue un partido comunista el que acabó con esa gente. Que además en el fondo eran unos tíos que habían estudiado en Francia, se habían vuelto locos y querían hacer un comunismo agrario y mataban. Es que lo de la izquierda que se va a estudiar Francia, ahí en según qué momento, yo no sé si lo de la droga, un tripi, algo pasó ahí. Hombre, Ho Chi Minh estudió en Francia, ahí salieron pero unas cosas verdaderamente particulares. Santiago, te voy a hacer dos preguntas, las dos contestaciones muy rápidas, porque si no nos da tiempo. Nos pegan. A que el público, esta familia que tendrá que cerrar en algún momento. La primera es, no puedo evitarlo. Hemos terminado hablando de lo que ahora se llama geopolítica, antes se llama relaciones internacionales. ¿Cómo no vamos a hablar de Venezuela, que ahí nos duele y tanto duele? Sí. Es decir, lo que está haciendo Estados Unidos, o sea, lo que ha hecho Trump, Estados Unidos, en Venezuela es otro gigantesco error en política internacional que va a suponer otra catástrofe modo Ucrania.
Primera pregunta. Es decir, o resumiéndolo y diciéndolo de otra manera mucho más dolorosa, ¿el golpe ha sido contra Maduro o contra Corina? Y la segunda pregunta, irremediablemente en este mundo que va hacia una bipolaridad en la que claramente el bloque asiático se erige como el otro gran hegemón, y en el lado occidental lo que tenemos es unos Estados Unidos haciendo agua por todos sus frentes, que está actuando de una manera verdaderamente, no sé si enloquecida o no sé, me falta calificativo, con sus dos patios traseros, léase la Europa Occidental, léase Hispanoamérica. Es decir, en ese mundo bipolar, o que tiende a la bipolaridad nuevamente, la gran pelea va a estar en torno a Hispanoamérica, es decir, hacia la parte de América que no habla inglés y en la que se concentran reservas de petróleo, cobre, plata, metales, tierra. O sea, los chinos tienen claro que ahí hay el control de esa zona del mundo es fundamental. Y yo tengo para mí que una de las razones de la intervención de Trump, que está loco, pero no completamente, es sacar a los chinos de ahí. Esa es, pero eso significa otras posibles intervenciones. El futuro inmediato en Hispanoamérica es una desestabilización. O sea, volvemos otra vez a la situación anterior de conflictos periféricos en torno a dos grandes hegemones que se disputan un territorio, porque para ese viaje no necesitábamos algo. Son dos preguntas y voy a responder solo con una respuesta, porque se pueden combinar. En realidad son la misma pregunta. Bueno, sí. A ver, hay otro factor importante a nivel geopolítico. El control de Venezuela por parte de Estados Unidos, convirtiendo a Delcy Rodríguez en una gobernante de un protectorado, no solo le da el control del petróleo a Estados Unidos, sino que le da acceso al Amazonas. O sea, que yo si fuese Lula da Silva, ya sabéis, ¿no? Cuando las barbas de tu vecino tal, eso, es decir, cuando tú hablas de segunda balcanización, desde hace muchísimo tiempo, muchas transnacionales con sede en Europa Occidental, en Francia, por ejemplo, por eso la Guayana francesa es tan importante estratégicamente para Francia, porque está en el Amazonas, como estadounidenses y británicas consideran que los iberoamericanos, pues por lo que, supongo que por herencia luso-hispana, pues no tienen capacidad racional ni craneal para, esto lo digo sarcásticamente, para administrar algo tan, el pulmón de la tierra, según ellos, que es el Amazonas, y deben ser los anglosajones o angloeuropeos o anglogermánicos o francoatlánticos los que tengan que administrarlo. Que también hay un poco de leyenda negra metida en vena y también de mentirijilla, porque el gran pulmón del planeta es el océano, no es el Amazonas. Pero el control sobre el petróleo venezolano permite también tener una puerta de acceso a la gran selva de América del Sur y a los recursos naturales del Amazonas. O sea, estamos viendo, o sea, en el fondo lo que estamos viendo es que ha vuelto lo que ha existido siempre y que el orden posterior a 1945 y la Unión Europea y todo esto y Fukuyama pues nos había metido en el sueño de que íbamos a llegar a la paz perpetua de Kant y resulta que volvemos al siglo XIX pero con inteligencia artificial. Es decir, el siglo XXI es un siglo de nuevo imperialismo en sentido estricto fuerte. Y yo no creo que Trump sea un loco ni que sea un lunático. O sea, yo creo que él sabe lo que hace. Lo que pasa es que lo que hace es a la desesperada. Me explico. El gran problema que tiene Trump, siempre, lo he dicho hoy en el instituto con los chavales, Estados Unidos no va a consentir que ningún país productor de petróleo comercie sus recursos naturales en una moneda que no sea el dólar. Desde los años 70, Estados Unidos utiliza el dólar, la moneda dólar, no como un mero medio de intercambio. O sea, cuando un economista, que la inmensa mayoría de economistas son gilipollas, abiertamente lo digo, o sea, cuando un economista te dice que el dinero es un medio para intercambiar recursos escasos, es mentira. El dinero, y siendo la moneda la especie que ha negado al género, porque la moneda es un instrumento sí, para intercambiar bienes, realmente las monedas son instrumentos geopolíticos y geoeconómicos, son instrumentos de poder. Y el dólar es un instrumento de poder fundamental de Estados Unidos.
Estados Unidos lo que no puede hacer es, después de la crisis del petróleo y de Bretton Woods, es tolerar que habiendo convertido el dólar en petrodólar y haberse convertido, pues eso lo llamaban oro negro, el petróleo en la nueva base de su moneda a nivel internacional y de los intercambios internacionales, y que obliga al resto de países a comerciar petróleo y el resto de sus recursos naturales en dólares, no va a consentir que haya países díscolos de sus intereses geopolíticos que quieran comerciar en una moneda que no sea la suya. ¿Por qué han atacado Venezuela? Santiago, los chinos están vendiendo, o sea, China ha sido la que ha financiado a Estados Unidos durante los últimos tiempos sobre la base de comprar los bonos de deuda y aparte de acumulando grandes cantidades de dólares. Y el hecho inquietante es que desde hace un poco tiempo, pero de una manera sostenida a los chinos, es decir, suave, están vendiendo bonos en el mercado, lo cual quiere decir que la deuda estadounidense ya se ha disparado, va a más, porque siempre tienen en el mercado de deuda circulando grandísimas cantidades que Rusia. Yo no soy capaz, porque los ceros estos, cuando ya llegamos a los 300.000 millones ya no sé si estoy hablando de años luz o de qué estoy hablando. Pero aproximadamente más de un tercio de la deuda que China tenía la ha vendido, la ha ido reintroduciendo en el mercado y ha dejado de comprar. Japón está vendiendo también. Y de facto, el patrón, se estableció en el 71 por Nixon, que digamos es cuando se corta, el patrón oro, que era el sistema tradicional en el que una moneda tenía un respaldo, que era el oro que de alguna manera justificaba la confianza que el mercado tenía en esa moneda. Eso Nixon lo hizo Nixon porque le tocó a Nixon, pero si no lo hubiera hecho el de después. O sea, el dólar empieza a funcionar por sí mismo, como un valor en sí mismo, el petrodólar, etc. Ese patrón se ha roto. De facto está roto ya. Las turbulencias económicas que esto haya provocado, esto ya no sabemos cuáles son. Pero y cómo van a ser. Si me permite, son turbulencias que van más allá de lo económico, son turbulencias claro políticas, sí. geopolíticas. También Rusia ha hecho la misma política con respecto al dólar que Japón y que China, hasta Corea del Sur. Pero el problema no es ese. De hecho, habrá observado que para nada la moneda, el rublo no ha sufrido nada en los mercados internacionales. No, claro. Castigado en absoluto. O sea, el problema de Estados Unidos realmente es que cuando los economistas, que no voy a decir la palabra la que les he descrito porque no hace falta repetirla, dicen que el dinero fiduciario no tiene ningún tipo de valor, no saben de lo que están hablando. O sea, el dólar vale lo que vale Estados Unidos como imperio, lo que vale el control del comercio del petróleo y lo que vale su marina, para imponer sus planes y programas geopolíticos por mar, por los océanos y por tierra, allá donde vaya. Lo militar realmente es lo único en lo que Estados Unidos todavía tiene una gran ventaja sobre China. El problema de Estados Unidos es que necesita recurrir a lo militar, necesita recurrir a lo único que le queda de verdadera fuerza para desde ahí tratar de reimpulsar su hegemonía global, porque comercialmente no puede competir con un país de 1.400 millones de personas. Y cuidado, añado otra cosa, no es solo competir con 1.400 millones de chinos, es que Estados Unidos en este siglo va a tener también que competir con 1.400 millones de indios. O sea, un país de 350 millones de personas, que Estados Unidos es el tercero más poblado del planeta, no es moco de pavo. Sí, pero si le sumas la Unión Europea, pues no llegamos a los 800, 900 millones. No se puede competir con más de 3.000 millones de personas de Asia. Y sumamos Indonesia, sumamos Malasia, sumamos incluso Japón, que está en decadencia, pero ahí se sostiene, y en algún momento tendrá que optar entre o subordinarse a China o seguir subordinados a Estados Unidos. Y Japón, pequeño paréntesis que abro, Japón a finales de los 80, después de la cuarta revolución industrial de los microchips en los 70, estuvo a punto de superar a Estados Unidos como primera potencia mundial. Pero Estados Unidos les quebró en temas de deuda y en préstamos, y ahí es donde empezó el estancamiento social y económico de Japón, que no es que sea muy gordo, pero es grave a nivel social, demográfico, y por eso, pues desde el año 93, 95, 97, pues están en una crisis permanente. De hecho, con esto hablé, es que está Carmen ahí, con esto hablé con Lino Camprubí hace tiempo, y fue cuando él me recomendó el documental El Imperio de los Insexos,
que es un documental que yo recomiendo mucho. Ya tiene sus 20 años, pero es muy interesante porque explica por qué en Japón la gente no quiere tener hijos. Y tiene un poco que ver con el tema económico que sufren. Bueno, dicho lo cual, Estados Unidos necesita reimpulsarse militarmente porque económicamente sus productos, sus empresas ya no pueden competir con un país de 1.400 millones de personas dirigido por un partido con 100 millones de militantes y un ejército de 30 millones de efectivos que controla el tercer país más extenso de la Tierra, un país que está generando unas redes comerciales por tierra, por mar y por aire tremendas y que tienen unas infraestructuras que las nuestras a su lado están obsoletas. No sé si sabéis que en China hay ciudades de 4 categorías, primera, segunda, tercera y cuarta. Shenzhen es una ciudad de primera categoría, pues eso parece Blade Runner. O sea, yo el otro día fui con mi pareja a Palencia, con todos los respetos, y pensé, madre mía, vivimos en un eterno año 2000 en España. O sea, no sé si habéis tenido alguna vez esa sensación de que vas a cualquier ciudad española y dices, estamos estancados en un año 98, 2002, no sé, ahí nos hemos quedado, no avanzamos y de repente, pues luego ves ciudades donde hay un skyline, 8 o 9 rascacielos, todos haciendo la misma animación digital y unos drones haciendo, yo qué sé, Pokémon arriba, y dices, bueno, es que ¿cómo vamos a competir con esta gente? Y Estados Unidos se está quedando atrás. Y se está quedando atrás y lo único que puede hacer es la trampa de Tucídides. Tratar de evitar que la nueva potencia le quite pacíficamente lo que ellos podrían llegar a mantener mediante la guerra. Y por eso Trump, que no es que esté loco, es que es un histrión y es un burdo, pero él sabe que es la última oportunidad que tiene Estados Unidos para hacer lo que está haciendo. Por eso secuestra a Nicolás Maduro, se trata de quedar con el petróleo venezolano para que no comercien en yuanes, que lo mismo hizo, también por eso ha intervenido Venezuela, porque no quería que los venezolanos vendieran su petróleo en la moneda china. Por eso también Estados Unidos destruyó Irak, porque no quería que Saddam Hussein vendiera el petróleo en euros. Por eso también Estados Unidos destruyó Libia, porque no quería que Gaddafi vendiera su petróleo en dinares y que el dinar, a través del petróleo libio, se convirtiera en el instrumento de la Unión Africana. Que yo creo que la Unión Africana es imposible, pero a nivel comercial era algo que preocupaba a Estados Unidos y a Francia. Y por eso también está atacando a Irán. Yo no soy simpatizante del régimen de los ayatolás en absoluto, como tampoco lo soy del de Maduro, pero parece ser que hay regímenes que podemos considerar tiránicos y dictatoriales que, como no tienen el favor de Washington, pues los tenemos que atacar. Pero yo no veo a la gente preocupándose. Ahora muchos están preocupados por las mujeres de Irán, las cuales desde hace tiempo ya no es obligatorio que lleven velo por la calle, no sé si la gente lo sabe. Pero yo no veo a la gente muy preocupada por las mujeres de los Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, de Kuwait, de Bahrein o de Arabia Saudita o de Omán, que son países totalmente entregados o incluso de Jordania, totalmente entregados a la hegemonía estadounidense. Es decir, el dólar es un instrumento geopolítico de poder. Si el dólar deja de ser ese instrumento geopolítico de poder, la economía estadounidense no es que pierda competitividad y se vaya a convertir en Zimbabue, pero evidentemente se diluye su poder enormemente. Y eso en China lo saben. Por eso compran deuda y por eso están organizando poco a poco su estrategia de salchichón o táctica del salami, que es lo que trata de hacer Trump, pero a toda hostia. Trump tiene poco tiempo. O sea, lo que yo veo es que todos los que estamos ahora vivos estamos viendo una transformación del mundo totalmente radical que no se conoce desde hace 500 años. Y los chinos han tomado nota del siglo de la humillación que sufrieron en el siglo XIX, tienen facturas a cobro con el mundo anglosajón y se las van a hacer pagar. Se las van a hacer pagar de todas. Lo que nosotros deberíamos aprovechar es que con nosotros no tienen ningún problema. Y deberíamos estar teniendo iniciativas importantes en China para que adoptaran el español como idioma de estudio, que eso sí que fastidiaría al mundo anglosajón. Entonces, a mí... ilusión también se vive. Ya, pero bueno, hay diplomáticos que lo están intentando, ¿eh? Sí, no, Durantes Prados... Sí, claro. Sí. Este es un país de guerrilleros. Lo mismo que Hispanoamérica, pues es también un territorio de guerrilleros. Somos un país de Quijotes. Es claro, porque no hay más remedio. A falta de una estructura, digamos, en la que las iniciativas individuales sean acogidas y sean promocionadas y convertidas en políticas de Estado útiles, sí, que se alarguen en el tiempo y generen beneficios para las naciones, etcétera, nosotros carecemos por completo de eso. No,
se acaba esto y yo les voy a leer algunos títulos para animar. Vale. Para animar, porque yo he venido aquí a hablar de tu libro. Yo sé que tú no has venido tú no has venido a hablar de tu libro. No, yo hablo de lo que tú quieras. quieras, pero la Paco Umbral hoy eres tú. No, yo vengo a hablar de tu libro. No pasa nada. Y les voy a leer algunos títulos para animar. Por ejemplo, tiene algunos que están muy interesantes. Marruecos contra la hispanidad, izquierda hispánica contra el racismo. Como verá, el tema de la hispanidad se repite una y otra vez. ETA y las cloacas del Estado español. Eso es muy duro. Lo sé. Gustavo Bueno versus Martin Heidegger. Esto es solo para iniciados. Cataluña entre la secesión depredadora y la hispanidad generadora. La tercera restauración española, muy interesante el concepto de este tercero de restauración, habría que qué es la patria, el que viene detrás. Y luego ya algunos, así en plan, ya por si les apetece, Pablo Iglesias, socialfascista, y Pablo Iglesias, Podemos, socialfascismo y cuestión nacional. Réplica a una respuesta. En fin, la gente que tenga interés tanto en el pensamiento de izquierdas como en las cosas que pasan en su país, como las cosas que pasan en la gran comunidad panhispánica, llamémosla de algún modo, tienen aquí una buena aguja de marear con la que entretenerse. Y se puede leer desordenadamente, no hace falta leerlo por orden, que conste. O sea, esto es como elige tu propia aventura. Como Cortázar, ¿no? Eso tiene un modo Cortázar. Sí, o sea, que hacéis, página 400, pues voy a empezar por aquí. No pasa nada, o sea, y es baratito, Al público, si quiere hacer alguna pregunta, sí, vamos a contestar rápido para que la gente intervenga, ¿vale? Te doy un micrófono. Bueno, sí. El último artículo, ¿de qué fecha es? Exactamente no lo sé, pero creo que sería ¿Del 16? Sí, pero creo que sería de noviembre de 2016 o algo así. Creo que es de esa época, sí. El mes de noviembre de 2016. O sea, el libro abarca artículos que van del 2005 a 2016, que es mi etapa formativa. Y aunque ya ha pasado unos años, yo la verdad es que animo a que la gente lo lea porque hay muchas cosas aquí que están totalmente de actualidad. Hemos hablado de la inteligencia artificial, hemos hablado de ETA, hay artículos sobre la posible islamización de Europa. No han envejecido los textos. No han envejecido. No han envejecido. Eso es un arte también. O sea, que quiero decir que estamos en un proceso histórico en el cual las tendencias de muchas cosas que estamos viviendo ahora ya vienen de entonces, ya vienen de la primera década y de la segunda de este siglo. Entonces yo creo que muchos pueden ver ahí momentos de conexión de lo que se bebía entonces con lo que hay ahora. A mí me gustaría, aparte de la geopolítica que me ha interesado mucho, el proyecto, digamos, y filosófico es una idea que doy. Hablando de lo de la izquierda y el libro de Bueno, ¿cómo se llama? El mito de la izquierda. El mito de la izquierda. Yo diría, lo digo como proyecto, es una idea que me está rondando desde hace un tiempo, que deberíamos hablar más de buenos gobiernos y de malos gobiernos, como se ha hablado toda la vida. Esto viene de 1700 y pico, lo de izquierda y derecha, y remacharlo de vez en cuando, decirlo, señores, esto es una taxonomía que nos sirve para una serie de cosas que ha creado todo el mundo, todo esto, pero cuidado, que se nos olvida que la humanidad tiene miles de años existiendo y que esto es nuevo. O sea, que esto ha creado una cosa muy perversa, que es la izquierda y la derecha, como términos, donde normalmente hay una acepción positiva para la izquierda y negativa para la derecha, en general, y que de vez en cuando lo recordemos, que recordemos que estamos usando como un sistema. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, le entiendo. Pero para agilizar esto, vamos a hacer las preguntas de dos en dos, ¿vale? Sí. Hacen dos preguntas y dos respuestas, vale. Y si no... Yo lo que quería era eso, que no nos vayamos por las ramas de la yenca, de izquierda y derecha, que digamos, esto es muy nuevo, esto es muy nuevo, esto es la yenca, que es del año 60, izquierda, derecha, a la izquierda. Entonces,
no sé, es una tontería, es muy... pero yo esto me encantaría que a la gente se le fuera metiendo como estudio, como un material de estudio. Así. Es decir, me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho de geopolítica, ideas maravillosas, me voy a comprar el libro, pero que no se nos olvide que como proyecto tenemos que hablar más de buenos gobiernos y de malos gobiernos, porque si no vamos a estar estancados toda la vida, en el sanchismo, etcétera, 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 que él lo ha creado, por supuesto, lo de las pachoperas y ese tipo de cosas. Entonces, y más en España y en todos lados, pero bueno. No se nos olvide que esto es de 1780 y tanto, izquierda, derecha, que por un lado se pusieron en la parte izquierda y por otro en la parte derecha, por Dios. Es que la mente... Vamos a una segunda pregunta, Santiago. Tú tienes, José ¿Qué Antonio. hago? Respondo luego. Y abrir más que tú. Hola, muy buenas, Santiago. Enhorabuena por tu labor, eres valiente. Mira, quería preguntarte, ¿dónde va a desembocar el problema de la vivienda actualmente? ¿Dónde tienes que calcular que va a ejecutar ya el asunto? Yo mucho tiempo que lo doy. Respondo. Venga, vamos a la izquierda, derecha, la yenca. Nada, a ver, vivienda. yo le invito a leer el libro porque veo que es nuevo en mi universo filosófico. Entonces yo le invito a leer el libro porque hay artículos donde critico la distinción izquierda-derecha y explico por qué se ha devaluado. Pero no voy a contar nada más al respecto porque está todo aquí y en todo mi trabajo audiovisual también, exposiciones. Sobre el tema de la vivienda, estoy preparando un vídeo para mi canal donde voy a explicar el problema de la vivienda en España actualmente y las causas, porque es un problema multicausal, no hay una única causa. Que me acuerdo que hace poco me criticaron por un reel donde hablaba de la inmigración como causa del aumento del precio de la vivienda, que es una de las causas, pero no la única. Pero vamos, que eso lo estoy preparando. ¿Dónde va a estallar? A ver, es que yo no lo sé dónde va a estallar, no soy pitoniso, pero tengamos en cuenta una cosa, no nos hemos recuperado de la crisis de 2008. El mundo, o sea, lo que es Europa, América, del norte a sur, no se ha recuperado de lo que algunos han llamado gran recesión o burbuja inmobiliaria del 2007-2008 y todavía estamos sufriendo sus efectos. Y en España particularmente, porque apenas se construye vivienda nueva. No hay apenas pymes, pequeñas y medianas empresas de construcción que se atrevan a construir por si surge una nueva burbuja inmobiliaria. Y luego hay... No, ya existe una claro, nueva. y además hay explicaciones geopolíticas que te dicen por qué han aumentado los precios de los materiales de construcción. Pero no te voy a adelantar mucho más, dadme un par o 3 de semanas y el vídeo lo tendréis, ¿vale? Seguimos. Buenas, Santiago. Escuchando el índice, cuando María Roca lo comentaba, había un artículo que parecía que, si no se lo escuchó bien, era bueno y Heidegger, bueno contra Heidegger. Sí. Yo soy estudiante de filosofía en la Universidad de Málaga y donde es bastante popular Heidegger. Entonces yo tengo una pregunta acerca de cómo se aborda Heidegger en ese artículo, a buena pluma, y si tú tienes alguna posición personal con respecto, porque es que Heidegger se trata muy a fondo en la universidad. Esto después me deja que yo hable 2 minutos. Sí, pues entonces voy a ser muy breve. Ese artículo era básicamente una contraposición del materialismo filosófico de Bueno contra precisamente la hermenéutica idealista de Martin Heidegger y particularmente de obras como Ser y Tiempo, pero también otras, Hitos lo trataba, los escritos negros que son para, que dan bastante yuyu, la verdad, porque Heidegger, a ver, Heidegger es un filósofo tremendamente oscuro de leer, porque es muy pedante Heidegger, seamos honestos. A leer Ser y Tiempo es que es infumable leer Ser y Tiempo. Pero es un filósofo que tiene mucho tirón precisamente porque ha sido adoptado por movimientos políticos y movimientos político-académicos que en teoría deberían ser opuestos a las ideas de Heidegger. Yo creo que ahí está también el gran éxito de Heidegger, y no solo de Heidegger, de Carl Schmitt también. Y eso también dice mucho de la potencia que la filosofía de Heidegger y Carl Schmitt tiene, incluso de la potencia que el nacionalsocialismo como movimiento político tuvo en su momento. O sea, no, pensemos una cosa, no es moco de pavo que gente como Carl Schmitt y Heidegger se adhirieran al partido nazi.
no estoy justificando el nazismo, pero sí lo que afirmo es que en un país como Alemania surgió un movimiento político que hunde sus raíces en toda la tradición filosófica alemana, que va de Lutero a Heidegger prácticamente. ¿Y por qué necesitaba yo contraponer bueno a Heidegger? Porque si por algo se ha definido, a mi juicio, además está José Ramón aquí, lo hemos hablado muchas veces, si por algo se ha definido, creo, la filosofía de Bueno, es por su oposición radical y su crítica radical al idealismo alemán. Y en su crítica radical al idealismo alemán no solo se ha criticado a Kant, que yo creo que es donde más se ha centrado la cosa, sino que la crítica a Schelling, a Fichte, a Herder, pero también a Nietzsche y a Heidegger es muy necesaria, porque Heidegger es el último gran representante de la corriente filosófica más peligrosa que ha existido nunca, que es el idealismo alemán. O sea, a mí me parece que esta es la clave y la madre del cordero. El idealismo alemán triunfa en las universidades porque las universidades, las facultades de filosofía, se construyen en todo el mundo a partir de la forma en que se construyen las facultades de historia y de filosofía en la Prusia de principios del siglo XIX. Y la metodología de enseñanza de la filosofía, de la historia, y particularmente de la historia de la filosofía, que es un invento alemán, la filosofía de la historia es un invento alemán, que tiene su racionalidad, cuidado, parten siempre de ponderar la filosofía alemana como si fuese la nueva filosofía griega. De hecho, el propio Heidegger lo decía, solo se puede pensar en griego y en alemán. Eso lo decía Martin Heidegger. Y Martin Heidegger conecta con esos grupos que dominan las facultades de filosofía, que suelen ser progresistas, porque Heidegger tiene una crítica al mundo moderno y a la técnica y a la explotación del mundo moderno capitalista que es tremendamente potente. Ahora bien, ¿cuál es la solución que da Heidegger? Pues la solución que da Heidegger son los escritos negros. Y por eso la contraposición entre Bueno y Heidegger, a mi juicio, puede ser muy útil, porque Bueno no está por el camino de los escritos negros ni está por el camino de Ser y Tiempo. Y de ahí viene ese artículo. Y yo creo que ahí está la madre del cordero de por qué triunfa tanto en el mundo académico, tanto español como en otros lugares. Y es porque con la debacle de la Unión Soviética, la crítica al mundo moderno de Marx ha sido sustituida por muchas facultades de filosofía por la crítica al mundo moderno que hace Heidegger, que es parecida, pero no, totalmente diametralmente opuesta a la de Marx. Y por eso, claro, el tema es que, digamos, ahora no hay catedráticos nazis de filosofía, pero sí hay catedráticos que vienen del mundo de lo que Bueno llamaría la izquierda indefinida, que conectan con Heidegger por esa supuesta potencia que tiene la filosofía de Heidegger a la hora de criticar el mundo moderno. Y si alguien quiere profundizar en el asunto, yo recomendaría un vídeo, no es santo de mi devoción, que en paz descanse el hombre, de un filósofo argentino, José Pablo Feynman, que en YouTube tiene una crítica a Heidegger que es muy simple y es muy básica, pero ayuda a entender lo que estoy diciendo. Y ahora, si quieres, María Elvira, añade tú algo. ¿Dónde estás, hijo? Ahí. Hola. Mira, Martin Heidegger en España y en español ha sido editado muchísimas más veces que en cualquier otra lengua europea, incluida Alemania. Esto es una cosa que se puede comprar facilísimamente, ¿vale? Yendo a las bibliotecas nacionales. Yo hice esa comprobación para Fracasología. A unos niveles de como 14 ediciones frente a 3, por ejemplo. La pregunta del millón es ¿por qué? ¿Y por qué Martin Heidegger, que es un filósofo que en Alemania prácticamente se pasa de puntillas sobre él y nadie quiere recordar, tiene en el mundo hispano ese prestigio incontestado que no solamente no ha ido a menos a partir de que salieron los Cuadernos Negros, sino que ha ido a más? Y la pregunta tiene una respuesta en que Martin Heidegger es una salvación del individuo a través del grupo. Y en eso ha servido de fundamento a todos los indigenismos, tanto nacionales como foráneos, hispanos, etcétera, etcétera. Es decir, en el momento que se produce el gran Big Bang y estalla la coinea hispana, con todo su prestigio y la fortaleza de poder que había significado, todo el mundo sale corriendo a la búsqueda en el pasado de alguna clase de fundamento previo que resucitar, que demuestre que él no forma parte, ¿vale?, de ese grupo aproximadamente criminal
que estaba formado por todos aquellos que hablaban español, fundamentalmente con el grupo mínimo que termina siendo los españoles. O sea, todo el mundo sale corriendo en busca para el pasado. Los andaluces se van corriendo a un pasado andalusí que se lo tienen que inventar y se lo inventa que es verdaderamente una cosa como de los Álvarez Quintero. De los Álvarez Quintero es también el invento de la patria vasca esta raza. Martin Heidegger ofrece fundamento teórico que está nada más y nada menos que prestigiado por esa cosa que todavía no ha caído en el descrédito en que debió haber caído hace mucho tiempo, que es el idealismo alemán. Varios autores tratan de eso. Uno de ellos, un malagueño, Julio Quesada, en México, está intentando publicar un libro sobre escritos inéditos de Martin Heidegger en este sentido, pero hay otros más. Hay varios autores, hay un francés, un chileno, etcétera, etcétera, intentando desmontar esa gigantesca logomaquia que es Martin Heidegger y sobre todo el uso perverso de todos los indigenismos, así sea en forma catalanista o en forma de Atahualpa Yupanqui, no sé cómo decirlo, con lo que me gusta a mí Atahualpa Yupanqui. Es una expresión muy desafortunada, ¿no? Forma de alguna forma de tribu idealizada amazónica o en el altiplano, pero en cualquier caso, digamos, ahí existen unas almas, unos espíritus que tienen que ser revitalizados a través del individuo. Y entonces el aparataje teórico de eso, para eso sirve extraordinariamente Martin Heidegger. Y esa es la explicación por la cual en la Universidad Española no ha caído y te encuentras con casos absolutamente incomprensibles como el de Antonio Escotado, con el que yo discutí este asunto muchas veces, bueno, no muchas, pero varias, el no haber llegado a entender dónde está la utillería por abajo del mecanismo heideggeriano. Si esto te sirve, pues no lo sé, pero lo que quiero que entiendas es cuáles son las razones políticas por las cuales en el mundo hispano, o sea, el mundo de habla española, Martin Heidegger goza de un prestigio que no ha sido, a pesar de todo lo que se ha publicado, no sobre él, sino de él mismo, con sus propias palabras, léete el discurso con el que se hizo cargo de la rectoría de la universidad, léete los cuadernos. Como un hombre que ha escrito y dicho esas cosas sigue siendo estudiado como si fuera un dios en tantas universidades, especialmente en España, México y en el mundo que habla español. Y esa es la explicación que yo le encuentro. Si quieres, luego te doy 2 o 3 indicaciones bibliográficas, si te da el morbo, pero agradable no. Disculpa. No. ¿Más? ¿Tienes ahí detrás, José Antonio, 2 o 3? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿Alguien se atreve? Otra vez la pregunta, bueno, no es la misma, pero ¿dónde puede desembocar todo esto del tema de la vivienda para los jóvenes? Porque yo creo que ahí el país va a tambalearse bastante. No tiene mucha iniciativa, mucha perspectiva, mucho trabajo, bastante dinero. Es bastante complicado. Yo creo que ahí el país, si hablamos del artículo 47 de la Yo te reitero que esperes a que haga el vídeo, que lo saque, porque lo estamos trabajando bastante, ¿no? El tema de la explicación de las causas del auge del precio de la vivienda de primera mano, de segunda mano y de alquiler. Pero yo sí que me atrevería a decir, y creo que en esto Vox se han dado cuenta, de que ahora mismo el mayor problema sociopolítico y económico de España, más que la inmigración, es la vivienda. Mucho más. ¿Y eso cuándo va a estallar? Es que, bueno, tú me has preguntado dónde, no cuándo. Yo creo que en el momento en que haya lo ha señalado María Elvira, una burbuja inmobiliaria nueva, pero con la diferencia de que no hay constructoras grandes que apuesten por ello, y en el momento en que la geopolítica, como ha pasado con la guerra de Ucrania, haga que los precios de los materiales de construcción se disparen muchísimo más, porque cada vez es más caro construir y no hay empresas que se atrevan a construir, y luego hay otro problema, no hay gente que quiera trabajar en la construcción. Se están apuntando, esto por ejemplo pasa mucho en Castilla y León, se están apuntando a albañilería personas que se han jubilado, pero que vuelven a trabajar para cubrir los años que les quedan de cotización. Y buena parte de los jóvenes no quieren trabajar en el ámbito de la construcción porque lo ven más inestable, porque se paga menos, bueno, también depende de la rama que sea. Pero
esto, cuidado, lo que voy a decir va a sonar muy polémico, pero lo voy a soltar. No tiene mucho que ver con el tema de la violencia, pero influye. Tenemos déficit de fuerza de trabajo que se dedica a la construcción, peones de obra, etcétera, pero no sé si la gente sabe que en España hay más de 3 millones de personas entre 18 y 34 años que están opositando a funcionarios. Y cuidado, que si luego le sumamos gente que llega hasta los 55 años, ¿sabéis a qué cifra se eleva la población que está opositando en España? 12 millones de personas. O sea, el único ámbito en el cual la gente busca estabilidad laboral es el funcionariado. Con todos los respetos a los funcionarios, pero a ver, tenemos un problema cuando hay gente que se quiere sacar una plaza para sobrevivir, no por vocación de ser auxiliar administrativo, docente, yo qué sé, la cantidad de empleo público que hay. Y luego añádele a eso otro factor, es que la población que se ha dedicado normalmente al sector de la construcción, los inmigrantes, por ejemplo, van envejeciendo también. Entonces, desde que empezó la guerra de Ucrania, los materiales de construcción han empezado a encarecerse. Y si hay más conflictos bélicos que tienen que ver con el petróleo, eso va a ir mucho más, porque la vida nuestra entera depende del petróleo. Entonces, ¿dónde va a explotar esto? No lo sé. ¿Que esto va a explotar? Estoy completamente seguro, pero tampoco hay una solución clara al asunto, salvo que el sector de la construcción vaya de la mano de una reindustrialización de España. Porque la construcción ha entrado normalmente dentro del llamado sector servicios. Esto es muy polémico también decirlo, porque hay algunos que nos aclaran de si es una cosa u otra, si es industria o es servicios, pero el sector de la construcción no se puede reimpulsar si no va de la mano de una reindustrialización de España que dentro de la economía de la Unión Europea es inviable. Entonces, nos hemos quejado mucho sobre el problema de la inmigración, pero ya verás con el problema de la vivienda que afecta a autóctonos y de fuera. O sea, esto es el mayor problema de España a corto plazo. Y va a estallar seguro. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sé. Pero esperad al vídeo, ¿eh? Sí, aquí en Málaga. Bueno, aquí en Málaga está la cosa. Sí. A ver, mientras el mercado de divisas anda enloquecido como está en este momento, los bienes raíces ha sido siempre, fíjate el oro como va. Es decir, hay una increíble cantidad de dinero flotando ahora mismo buscando un sitio donde colocarse. Y entonces, cuando hay miedo, el dinero va siempre a dos sitios, los metales y los bienes raíces. Y esto no tiene pinta de sosegarse. O sea, si te sirve de consuelo, te diré que no está pasando solo en España. El gobierno de Singapur, que yo sigo mucho a los dos singapureses porque tienen una dictadura que es como Shangri-La, pues acaba de no sé cómo decirlo, publicar o de ordenar una serie de medidas encaminadas a evitar que su mercado inmobiliario entre en un modo, aparte de sobredimensionado, hiperespeculado, porque ellos tienen, claro, es un territorio muy pequeño y no pueden permitírselo, ¿no? Aparte que el Estado singapurés, digamos, ha definido siempre su razón de ser de dictadura democrática como una defensa total del estado del bienestar. O sea, todo Singapur tiene derecho a una vivienda, etcétera, etcétera. Y ni aún así está consiguiendo hacer frente al problema. Es decir, esto no es un problema de España. Es un problema que está ocurriendo a nivel global y que tiene que ver con lo que he dicho antes de los bonos tal y con otra gran cantidad, digamos, de dinero que ha aflorado, que estaba guardado, atesorado en determinadas sectores. Claro, y ahora se está diversificando, está buscando otros medios con los que asegurarse que no lo van a perder en un momento determinado. Claro, esto va a tensionar aquí más, porque tenemos un Estado muy débil, y ese Estado muy débil, digamos, pues no tiene ni, bueno, débil porque lo era y débil porque no ha tenido ni cabeza ni intención de ponerse a hacer ni siquiera lo mínimo que puede hacer, que no podía hacer mucho, pero algo podía. Pero no es que ni eso siquiera, ¿no? O sea, en Málaga, si te sirve un dato, el 24, el Colegio de Notarios, que sale del Colegio de Notarios, el 40% de la vivienda que se vende a población no residente. El 40% de la vivienda en 2024.
Se entenderá que una ciudad ni de esta ni de más pequeñas o mayores dimensiones, eso no se puede soportar para la población residente. Eso pasa en otras ciudades también, no solo en Málaga. ¿Y de dónde viene el dinero? Pues en una gran parte viene, digamos, rebotados, a veces en el primer rebote y a veces en el segundo y tercer rebote, huyendo de inestabilidades en el mercado de divisas internacional que busca que me compro algo. El ladrillo, a fin de cuentas, esto lo saben los romanos, ¿no? Lo que definieron el concepto de bienes raíces, es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Santiago, corazón. Sí. ¿Terminamos? Terminamos. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta y acabamos? ¿No hay más preguntas? Gracias, Santiago, por venir aquí otra vez. Gracias a ti por... No. Gracias a todos, un aplauso, de verdad. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba y en la caja de comentarios deja tus impresiones, escríbelas abajo. Si te gusta mi contenido audiovisual, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen más novedades. Si quieres conocer otras redes sociales donde estoy promocionando mi trabajo en YouTube y también otras tareas que hago, mis libros, mis artículos, ponencias, charlas, congresos, apariciones en televisión y radio, mi trabajo en el Instituto Beatriz Galindo La Latina o mi trabajo con las vanguardias socialistas iberófonas y en concreto con Vanguardia Española, puedes encontrarme en TikTok, en X, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si queréis conocer el trabajo de toda mi vida, no tenéis más que visitar mi página web oficial www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.